Atención canal, estrategas de sillón y fieles seguidores de la política futbolística de Boca Juniors. Si creían que la gestión de Juan Román Riquelme se podía entender solo con la mística de la Bombonera, olvídense. La movida por Ezequiel X Fernández es el tablero de ajedrez más complejo que el presidente Xeneize ha puesto en marcha. El spoiler es este: la llamada a X no fue un simple sondeo sentimental, fue un cálculo político frío para asegurar el cierre definitivo del mediocampo antes de la próxima contienda electoral. Riquelme necesita el regreso de X para legitimar su sistema ultraofensivo del 4-2-2-2 y silenciar a la oposición que lo acusa de negligencia defensiva. El bombazo es que, ante la imposibilidad de pagar los 25 millones de euros que vale X, Boca está preparando una oferta de ingeniería creativa. Un préstamo oneroso por 18 meses con la inclusión de un jugador juvenil joya en la negociación para seducir al Bayer Leverkusen y reducir la prima. La presión es total, porque si el regreso de X falla, Riquelme no solo perderá a su 5 ideal, sino que habrá debilitado políticamente su gestión sin haber ganado un solo título con este Dream Team. Hoy vamos a desgranar el escenario contractual para el retorno de X, el rol del 5 alemán en la supervivencia del 4-2-2-2, y porque River Plate no solo está al acecho de Cristian Medina, sino que podría intentar fichar a Alan Lezcano para sabotear el plan táctico completo de Boca. Suscríbanse al canal, active la campana, y respondan. ¿Hasta dónde debe arriesgar Riquelme para traer al 5 perfecto? La respuesta es la clave del Boca de 2026. Capítulo 1. La desesperación política del rey del club. La gestión de Juan Román Riquelme se ha caracterizado por el sentido de la oportunidad y la máxima ambición. Su contacto con X Fernández no es solo un deseo deportivo, es una necesidad política urgente. Riquelme, que ha pasado años criticando la venta de joyas de las inferiores, necesita ahora un golpe de efecto que demuestre que su visión de club es superior a la de sus predecesores, trayendo de vuelta a un jugador en el pico de su rendimiento europeo. El contexto político es el siguiente. La oposición ha utilizado la falta de solidez defensiva de Boca Juniors como su caballito de batalla. El argumento es simple: Riquelme trae 10 y 9 de lujo, Cavani, Zenón, la idea Lezcano, pero descuida el corazón del equipo, la defensa y el 5 de contención. Si Boca fracasa en la Copa Libertadores por desequilibrio táctico, la culpa recaerá sobre el presidente. La solución de Riquelme a esta crisis de credibilidad es X Fernández. X no es solo un 5, es el 5 que Riquelme forjó, el jugador místico que entiende los dos mundos, la garra de la Bombonera y la disciplina táctica de la Bundesliga. Su regreso sería la legitimación total de la gestión Riquelme, la prueba de que el proyecto integral funciona. La conversación secreta entre Riquelme y X fue más allá de lo sentimental. Fue una consulta contractual directa. Riquelme le preguntó a X sobre su situación real con el Bayer Leverkusen, su voluntad de presionar por una salida y, crucialmente, la posibilidad de una fórmula de regreso que no implique el pago de los 25 millones de euros de su valor de mercado. La respuesta de X, puede ser posible, se basa en dos pilares: su amor incondicional por Boca y la existencia de una figura contractual, préstamo con opción, que podría ser negociada, siempre y cuando el Leverkusen vea un beneficio económico o deportivo inmediato en la operación. El camino no es una compra, es una cesión millonaria que Boca debe ingeniar. Capítulo 2. La fórmula de ingeniería financiera creativa. La dirigencia de Boca Juniors sabe que no puede pagar la cláusula de rescisión de X Fernández. La única forma de mover al 5 del Bayer Leverkusen es a través de una operación sofisticada que reduzca el capital inmediato que Boca debe desembolsar. La estrategia de Riquelme se basa en 3 componentes. La prima en efectivo. Medina como financista. La base de la operación es la venta forzosa de Cristian Medina por al menos 15 millones de dólares. De ese fondo, una parte, 5 a 7 millones de dólares, se destinaría al pago de la prima de cesión, el costo por el préstamo, de X Fernández por 18 meses. Esta prima es el capital de riesgo que Riquelme está dispuesto a invertir para tener a X en la Bombonera hasta la próxima final de la Copa. El comodín joya, la dulce tentación para reducir la prima en efectivo. Boca podría ofrecer a Leverkusen la inclusión de un jugador juvenil joya en la negociación. Esto no sería un swap directo, sino un porcentaje de una futura venta de un prospecto de Boca, por ejemplo, el 50% de la venta futura de un delantero joven, o el préstamo sin cargo de un jugador con potencial europeo. Esta ingeniería creativa hace que la oferta sea más atractiva para el club alemán, ya que garantiza ingresos futuros sin desestabilizar la plantilla actual de Xabi Alonso. El pago de salarios. La carga asumida Riquelme debería comprometerse a pagar el salario total de X Fernández durante el préstamo, lo cual es una cifra astronómica para el fútbol argentino, pero asumible si se trata de un jugador de la talla de X y si la venta de Campuzano, 4 millones de dólares, libera el presupuesto salarial. La clave del éxito de esta fórmula es la venta de Medina.
Si Medina no se vende a los 15 millones de dólares tasados, la prima de cesión no se puede pagar, y la operación X se cae por completo. La presión sobre el mercado europeo es máxima. Capítulo 3. El 4-2-2-2 y la dependencia táctica de X. La necesidad de X Fernández se entiende en el contexto táctico del futuro de Boca. Riquelme está obsesionado con el sistema 4-2-2-2, el cuadrado mágico, un esquema que prioriza el juego interno y la creatividad de los dieces. El peligro inherente al 4-2-2 es la exposición defensiva de los laterales y la sobrecarga del doble pivote central. La sinergia Lezcano-Zenón. Si llega Alan Lezcano, la dupla con Kevin Zenón será letal en el ataque. Pero ambos son jugadores de creación, no de marca. Esto significa que los dos volantes centrales deben ser dos pulmones que cubran la espalda de los dieces. El vacío actual. El actual mediocampo de Boca carece del orden táctico y la velocidad de X. Paul Fernández no tiene el mismo despliegue, y los otros 5 no tienen la lectura de juego de X. X, el ancla disciplinada. La gran ventaja de X es su disciplina alemana adquirida con Xabi Alonso. X sabría cuándo proyectarse y cuándo quedarse y cubrir la zona de los laterales. Su presencia garantiza la solidez del doble pivote junto a Santino Andino, el fichaje de bajo costo que Riquelme quiere asegurar con la venta de Campuzano. Andino pondría la garra y el despliegue, y X pondría el orden y la limpieza en el pase. Sin X Fernández o un jugador de su calibre, el 4-2-2-2 se transforma en un 4-2-4, un sistema suicida en la Copa Libertadores que la oposición utilizaría para desacreditar la gestión Riquelme. El regreso de X es la única póliza de seguro para la audacia táctica del presidente. Capítulo 4. La jugada de sabotaje de River y el factor MLS. Mientras Riquelme teje esta compleja red financiera y sentimental, el archirrival River Plate no duerme. La dirigencia millonaria está atenta a la liquidez del fondo fiduciario de Boca y a la guerra de ofertas por Alan Lezcano. La estrategia de sabotaje de River se enfoca en dos flancos. Presionar por Medina. River puede utilizar sus contactos con intermediarios europeos para inflar el precio de Medina o peor aún, para ralentizar su venta. Si Medina no se vende a tiempo, Riquelme no tiene la prima para X, y la operación se frustra. Esto es una jugada de desgaste que debilita a Boca. Fichar a Lezcano. Si la negociación por X se estanca, Riquelme podría descuidar la operación Lezcano, que requiere una doble negociación con Argentinos y Gimnasia. River, con un gran músculo financiero y una ejecución rápida, podría presentar una oferta de 7 millones de dólares al contado por Alan Lezcano. Si River ficha a Lezcano, el plan táctico de Boca colapsa, y la oposición política tendría la prueba de que Riquelme no puede asegurar a sus objetivos. Este es el peor escenario posible para el Xeneize. El factor MLS también es un riesgo. Los clubes de la liga estadounidense, con su capacidad de ofrecer salarios exorbitantes y un nivel de vida atractivo, podrían intentar tentar a X Fernández si ven una grieta en la negociación con el Leverkusen. La MLS podría pagar una compensación importante al club alemán, ofreciendo a X un salario imposible para Boca. Riquelme debe confiar en la mística y el amor a la camiseta como su único escudo contra los millones de la MLS y la Bundesliga. Capítulo 5. El ultimátum y la reestructuración defensiva. El ultimátum del Consejo de Fútbol, X o Lezcano, pero siempre con el central zurdo, es la prueba de madurez de la gestión Riquelme. El presidente ha entendido que no puede seguir ignorando la fragilidad defensiva del equipo. La reestructuración defensiva se basa en el paquete de bajo costo que se financia con la venta de Campuzano. El central zurdo, el dinero de Campuzano, 5 millones, se destinará al fichaje de un central zurdo de jerarquía, un argentino en la Liga MX o MLS, que pueda ser el socio de Marcos Rojo. Este central debe tener buena salida de balón para que X no sea el único responsable de iniciar el juego. Santino Andino. El fichaje de Andino es obligatorio para la supervivencia del 4-2-2-2. Andino es el volante box-to-box que, junto a X, formaría el doble pivote inexpugnable. Si no se puede traer a X, Andino es el plan B más serio para dar solidez al mediocampo. La doble negociación de riesgo que Riquelme debe cerrar es la siguiente: venta Medina, para X, y venta Campuzano, para Andino y central zurdo. Si el presidente logra concretar estas dos ventas, la operación X se vuelve posible, y el equilibrio táctico se restaura. Si solo se vende a Medina, el dinero se divide entre la prima de X y el central zurdo, dejando al mediocampo sin la ancla Andino. El factor Cavani también es relevante. El delantero uruguayo, cuya renovación depende de los títulos y el proyecto deportivo, ve en el regreso de X y la llegada de Lezcano una señal de ambición por parte del club. Si Riquelme ficha a X, la renovación de Cavani se vuelve más factible. Si la operación fracasa, Cavani podría replantearse su continuidad. Capítulo 6.
el desenlace y la intriga. La novela X Fernández no es solo un rumor, es el test de estrés que define la madurez de la dirigencia Riquelme. El presidente está jugando al doble o nada. Intenta repatriar a un jugador en su mejor momento europeo para legitimar su gestión y validar su sistema táctico ultraofensivo. Pero para hacerlo, debe sacrificar dos joyas de la casa, Medina y Campuzano, y ganarle la pulseada al Bayer Leverkusen y a la posible maniobra de sabotaje de River Plate. La mística se enfrenta a la chequera. El deseo de volver de X se enfrenta a su contrato blindado. La ambición de Riquelme se enfrenta al ultimátum del Consejo de Fútbol para no descompensar la defensa. La Operación X es la encrucijada de Boca para 2026. La pregunta final que el presidente de Boca Juniors debe responder a la historia, a su legado y a la próxima elección, es la más urgente de todas, sabiendo que la ventana de la ingeniería creativa, préstamo con joya comodín, es la única opción. Debe Riquelme utilizar su capital político para forzar la salida de X Fernández del Bayer Leverkusen, arriesgando la venta de Medina y enfrentándose a la oposición que acusa negligencia defensiva, o debe ser prudente, asegurar a Santino Andino y al central zurdo con el dinero de Campuzano, y dejar el sueño X para un futuro con mayor estabilidad financiera? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y estén atentos, porque la respuesta de Riquelme es el punto de no retorno del Ceneice de 2026. Atención canal, estrategas de sillón, y fieles seguidores de la política futbolística de Boca Juniors. Si creían que la gestión de Juan Román Riquelme se podía entender solo con la mística de la Bombonera, olvídense. La movida por Ezequiel X Fernández es el tablero de ajedrez más complejo que el presidente Ceneice ha puesto en marcha. El spoiler es este: la llamada a X no fue un simple sondeo sentimental, fue un cálculo político frío para asegurar el cierre definitivo del mediocampo antes de la próxima contienda electoral. Riquelme necesita el regreso de X para legitimar su sistema ultraofensivo del 4-2-2-2 y silenciar a la oposición que lo acusa de negligencia defensiva. El bombazo es que, ante la imposibilidad de pagar los 25 millones de euros que vale X, Boca está preparando una oferta de ingeniería creativa, un préstamo oneroso por 18 meses con la inclusión de un jugador juvenil joya en la negociación para seducir al Bayer Leverkusen y reducir la prima. La presión es total, porque si el regreso de X falla, Riquelme no solo perderá a su 5 ideal, sino que habrá debilitado políticamente su gestión sin haber ganado un solo título con este Dream Team. Hoy vamos a desgranar el escenario contractual para el retorno de X, el rol del 5 alemán en la supervivencia del 4-2-2-2, y porque River Plate no solo está al acecho de Cristian Medina, sino que podría intentar fichar a Alan Lescano para sabotear el plan táctico completo de Boca. Suscríbanse al canal, active la campana, y respondan. ¿Hasta dónde debe arriesgar Riquelme para traer al 5 perfecto? La respuesta es la clave del Boca de 2026. Capítulo 1. La desesperación política del rey del club. La gestión de Juan Román Riquelme se ha caracterizado por el sentido de la oportunidad y la máxima ambición. Su contacto con X Fernández no es solo un deseo deportivo, es una necesidad política urgente. Riquelme, que ha pasado años criticando la venta de joyas de las inferiores, necesita ahora un golpe de efecto que demuestre que su visión de club es superior a la de sus predecesores, trayendo de vuelta a un jugador en el pico de su rendimiento europeo. El contexto político es el siguiente. La oposición ha utilizado la falta de solidez defensiva de Boca Juniors como su caballito de batalla. El argumento es simple: Riquelme trae 10 y 9 de lujo, Cavani, Zenón, la idea Lescano, pero descuida el corazón del equipo, la defensa y el 5 de contención. Si Boca fracasa en la Copa Libertadores por desequilibrio táctico, la culpa recaerá sobre el presidente. La solución de Riquelme a esta crisis de credibilidad es X Fernández. X no es solo un 5, es el 5 que Riquelme forjó, el jugador místico que entiende los dos mundos, la garra de la Bombonera y la disciplina táctica de la Bundesliga. Su regreso sería la legitimación total de la gestión Riquelme, la prueba de que el proyecto integral funciona. La conversación secreta entre Riquelme y X fue más allá de lo sentimental. Fue una consulta contractual directa. Riquelme le preguntó a X sobre su situación real con el Bayer Leverkusen, su voluntad de presionar por una salida y, crucialmente, la posibilidad de una fórmula de regreso que no implique el pago de los 25 millones de euros de su valor de mercado. La respuesta de X, puede ser posible, se basa en dos pilares: su amor incondicional por Boca y la existencia de una figura contractual, préstamo con opción, que podría ser negociada, siempre y cuando el Leverkusen vea un beneficio económico o deportivo inmediato en la operación. El camino no es una compra, es una cesión millonaria que Boca debe ingeniar. Capítulo 2. La fórmula de ingeniería financiera creativa. La dirigencia de Boca Juniors sabe que no puede pagar la cláusula de rescisión de X Fernández. La única forma de mover al 5 del Bayer Leverkusen es a través de una operación sofisticada que reduzca el capital inmediato que Boca debe desembolsar.
La estrategia de Riquelme se basa en tres componentes. La prima en efectivo. Medina como financista. La base de la operación es la venta forzosa de Cristian Medina por al menos 15 millones de dólares. De ese fondo, una parte, 5 a 7 millones de dólares, se destinaría al pago de la prima de cesión, el costo por el préstamo, de X Fernández por 18 meses. Esta prima es el capital de riesgo que Riquelme está dispuesto a invertir para tener a X en la Bombonera hasta la próxima final de la Copa. El comodín joya, la dulce tentación para reducir la prima en efectivo. Boca podría ofrecer a Leverkusen la inclusión de un jugador juvenil joya en la negociación. Esto no sería un swap directo, sino un porcentaje de una futura venta de un prospecto de Boca, por ejemplo, el 50% de la venta futura de un delantero joven, o el préstamo sin cargo de un jugador con potencial europeo. Esta ingeniería creativa hace que la oferta sea más atractiva para el club alemán, ya que garantiza ingresos futuros sin desestabilizar la plantilla actual de Xabi Alonso.